Dios les bendiga, amados hermanos. Una vez más nos encontramos compartiendo en nuestro canal a la luz de su palabra, para estar una vez más compartiendo de la palabra del Señor junto a ustedes. Seguimos compartiendo la serie de los profetas menores anunciando al reino del norte. Ya nos encontramos en el libro de Amós y hoy estaremos viendo nuestra tercera sección, donde ya hemos podido compartir y analizar los primeros capítulos de este libro, donde en el capítulo 1 vemos esa advertencia de parte de Dios diciendo: así dice el Señor, un mensaje para las naciones gentiles, para reprochar y castigar su inmoralidad. Luego sigue esta advertencia en el capítulo 2, pero ya esta advertencia es para Israel, ya que ellos estaban actuando de manera incorrecta, olvidándose de Dios, de su ley y de sus estatutos. Y por ese motivo está esa advertencia: así dice Jehová el Señor, a través de este profeta. Luego el capítulo 3 nos va a mencionar allí una advertencia directa. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6, esta advertencia es para Israel. Pero aquí ya cambia ese patrón que se viene repitiendo. Ya cambia a oír esta palabra. Ya no es así dice el Señor, sino es oíd esta palabra, donde Dios sigue insistiendo con el fin de hacer volver a su pueblo de sus pecados y de sus malas prácticas. Vemos que Dios también interviene, ya no solamente con una advertencia y una palabra a través del profeta Amós, sino que tiene que intervenir para buscar que su pueblo se vuelva a Él, interviniendo en su comida como el pan, como el agua, y también interviniendo, destruyendo sus cultivos. Pero como dice el capítulo 4, pero no habéis vuelto a mí. Y esa es la reacción de este pueblo, que a pesar de todos los intentos de Dios de advertencia, de una intervención directa de lo que acabamos de mencionar, con el fin de que su pueblo se vuelva de su mal camino, pero no hay éxito en estas advertencias, ya que el corazón de Israel está endurecido y ellos disfrutan de una plenitud, de una abundancia, y ellos equivocadamente también se sienten muy tranquilos y muy confiados porque son pueblo de Dios. Y hoy nos encontramos ya en el capítulo 5, donde seguimos encontrando esta palabra que dice: oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros. Anteriormente compartimos de que esta palabra, oíd esta palabra, se repetiría desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5. Pero ya en este pasaje veremos que se refiere de una manera muy drástica. Dice: oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Quiero leer este pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente, para que veamos
la claridad como lo menciona. Dice el capítulo 5, verso 1, escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono. La Virgen Israel ha caído, nunca volverá a levantarse, yace abandonada en el suelo y no hay quien la levante. Y aquí vemos en esta versión con qué claridad menciona este pasaje. Y este pasaje se refiere a un canto fúnebre. Es decir, que Dios está aquí a través del profeta dando o afirmando la muerte espiritual en la que se encuentra Israel. Pero ellos se sienten vivos, se sienten confiados. Pero esta es su realidad, esta es la verdad de su condición delante de los ojos de Dios. Luego el verso 3 dice, porque así ha dicho el Señor, la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100, y la que sale con 100 se quedará con 10, en la casa de Israel. También cabe recordar que desde el capítulo 3 hasta el capítulo 6, este mensaje del profeta va completamente dirigido a la casa de Israel. Y aquí se refiere a la reducción del remanente que se salvará del castigo de Dios. Vimos en el capítulo anterior que había una ley pastoril en donde indicaba que los restos del animal que perdía la vida, estos debían ser presentados delante del dueño de aquel ganado para dar testimonio de que ese animal había sido víctima de su adversario. Y es precisamente lo que comunica este pasaje, la reducción, porque allí decía que había que presentar las patas y la oreja para dar a conocer como testimonio de que ese animal había sido víctima de su oponente, señalando la reducción de ese animal, pero aquí señalando la reducción de este pueblo Israel. Dice, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y vemos cómo Dios sigue, amados hermanos, buscando esta instancia de arrepentimiento, de reflexión, de volverse a Él con todo su corazón. Pero este pueblo insiste en vivir, en seguir viviendo su vida espiritual miserable. El verso 5 dice, pero no me busquéis a Betel, ni vayáis a Gilgal, ni paséis por Bérseba, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel caerá en desgracia. Aquí vemos cómo el profeta menciona estas tres ciudades que representan el lugar de culto, de adoración, donde se presentaban las ofrendas, pero estos lugares están completamente corrompidos, ya que las ofrendas que presentaban allí no eran solamente para Dios, sino también para sus dioses paganos. Y además, lo que ofrecían este pueblo corrompido, ofrecían ofrendas de manera mentirosa, hipócrita, ya que su corazón estaba totalmente lejos de Dios. No hacían lo que Dios les había señalado como mandamientos, como principios
ellos estaban haciendo todo lo contrario. Por ese motivo, Dios aborrece sus ofrendas y sus sacrificios, porque Él lo que quiere es obediencia. Nuevamente dice el verso 6 del capítulo 5, buscad al Señor y viviréis. No sea que Él prorrumpa como fuego, oh casa de José, y consuma a Betel sin que haya quien lo apague. Aquí se refiere a que si no se vuelven a Él, van a tener que sufrir las terribles consecuencias como el fuego. Y si tienen que experimentar eso, les adelanta que ni siquiera sus dioses paganos podrán apagar ese tremendo fuego que viene como castigo sobre ellos por causa de sus pecados. Luego el verso 7 dice, y consuma a Betel sin que haya quien lo apague, consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. Aquí el autor ocupa unas palabras para dar a conocer una verdad más profunda, ya que dice los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia, ya que convertir el juicio en ajenjo, el ajenjo es algo amargo, es algo difícil de digerir, ya que lo que están haciendo ellos es prácticamente eso. Están echando por tierra la justicia de Dios y por ese motivo el juicio que viene sobre ellos va a ser como el ajenjo, algo difícil de digerir, de soportar, porque será terrible. Luego el verso 8 dice, el que hizo los Pleiades y el Orión, cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en noche. El que llama sus aguas mar y las derrama sobre la faz de la tierra es el Señor su nombre. Aquí se refiere, amados hermanos, a que Dios es el creador de todo el universo, aún de todo lo que existe en la galaxia cósmica, en todo lo creado. Y le habla acá de Pleiades y el Orión, ya que ellos tenían dioses como constelaciones, estrellas y cuantas cosas que podemos ver a través de la Biblia y la historia. Pero acá lo que le dice el autor del libro, le dice que Dios es el que cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día de la noche, como queriéndole decir, es Dios el único Dios verdadero, el que hace todas las cosas. Y ustedes, en vez de adorar al creador de todas las cosas, están adorando lo que es creado por este Dios único y verdadero. Eso es lo que está queriendo decirle en este pasaje. En el verso 9 dice, Él es quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. Ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Bueno, en el verso 9 tiene relación con lo que vimos anteriormente, que Dios es soberano y hace como Él quiere. En el verso 10 dice, ellos odian la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Claro que sí, porque ellos estaban viviendo de una manera injusta, inmoral, estaban oprimiendo al pobre, al menesteroso. Ellos estaban engañando al pobre, poniéndole más impuestos, poniéndole más cargas
iban a juicio, sobornaban a los jueces, y por ese motivo Dios está confrontando sus pecados a través del profeta. Luego dice el verso 11, por tanto, este conector de conclusión, dice, ya que imponéis fuertes impuestos sobre el pobre y exigís el tributo de grano, lo que acabamos de compartir, eso es lo que ellos estaban practicando, injusticia, inmoralidad, estaban aprovechándose del desvalido. Las casas de piedra labrada que habéis edificado, no la habitaréis. Habéis plantado viñas escogidas, pero no beberéis su vino. Entonces, acá claramente le dice que todo lo que ellos habían obtenido de manera ilícita, de manera ilegal, engañando, sobornando y haciendo todo este tipo de prácticas, Dios le dice que no van a disfrutar de aquellas cosas, simplemente porque Dios va a destruir todas estas cosas. Y no solamente estas cosas, sino a ellos también si no se vuelven de su mal camino. El verso 15 dice, aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en la puerta. Y aquí dice, tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. Nuevamente está dando una oportunidad de esperanza, de salida, de escape, para que ellos puedan alcanzar la misericordia de Dios y puedan huir del castigo, huir del azote que viene de parte de Dios por sus transgresiones. Nuevamente nos encontramos con este conector de conclusión, capítulo 5, verso 16. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, en todas las plazas hay llanto, y en todas las calles dicen, ¡ay, ay! Llaman al dueño del labrador, y a lamentación a los que saben plañir. Este pasaje es muy fuerte, ya que dice aquí que en todas las plazas hay llanto, y en todas las calles dicen, ¡ay, ay! Estos ¡ay! Que menciona Dios en la Biblia es una palabra de advertencia total, una advertencia muy severa que podemos encontrarla en otro libro de la Biblia, y es lo que acá nos trata de decir el autor de este libro. Hay una sentencia, hay una advertencia muy significativa, muy relevante. ¡Ay, ay! Llaman al duelo al labrador. Y aquí también dice que también llaman a los que saben plañir. En aquella época habían personas que participaban de estos eventos fúnebres, de las desgracias y en todos estos eventos de dolor, de tristeza, donde se hacían estas ceremonias de sepulcros y todo este tipo de cosas. Entonces estas personas lloraban en aquellas ceremonias y los contrataban para eso. Entonces es lo que dice el autor aquí, prácticamente diciendo que el llanto que va a haber allí no va a ser suficiente para toda la tragedia que va a suceder. Entonces, como no va a ser suficiente, hace mención de estas personas que contrataban para llorar, para gemir, porque simplemente sus llantos no iban a ser suficientes para la devastación que se acercaba. Luego el verso 17 dice, en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice el Señor.
las viñas en este contexto de Israel, y podemos verlo a la luz de la Biblia, siempre va a tener un sentido de alegría, de fiesta, de gozo. Pero acá vemos que este gozo, esta alegría, esta fiesta será transformada en castigo, en dolor, en sufrimiento. Porque dice, porque pasaré en medio de ti, dice el Señor. Y ese pasaré en medio de ti tiene una conexión muy directa con el Éxodo, cuando Dios pasó por sobre los primogénitos de los egipcios, pero ahora pasará en medio de ti, en medio de este pueblo Israel que no quiere volverse a Dios, para traer muerte, castigo. Dice, porque pasaré por en medio de ti, dice el Señor. Nuevamente nos encontramos en el verso 18 con un ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Dice, será tiniebla y no luz, como cuando se huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa y apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. Claro, porque como ellos, como personas religiosas, ellos esperaban, ansiaban el día del Señor, entre comillas, ya que en ese minuto ellos podían decir con sus labios que esperaban el día del Señor, pero realmente no estaban preparados para el día del Señor, ya que estaban viviendo una vida totalmente alejada de Dios, una vida espiritualmente vacía. Por lo tanto, por eso dice, ay de los que ansían el día del Señor, porque quizás lo estaban ansiando, pero de una manera totalmente equivocada, ya que estaban viviendo lejos de Dios. Por lo tanto, el día del Señor no iba a ser un día glorioso para ellos, sino que sería un día de tinieblas y no de luz, dice. Como cuando uno huye de un león. Mire aquí, este pasaje nos va a dar a conocer una verdad más profunda, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Estos recursos retóricos buscan esa intención. Dice, como cuando se huye de un león y se encuentra con un oso. O sea, usted va arrancando de un león y se encuentra con un oso, o sea, como que no hay escapatoria. O dice, o va a la casa y apoya la mano y lo muerde una culebra. O sea, de todas maneras está en un peligro eminente. No hay escapatoria. Luego el verso 20 dice, no será tinieblas el día del Señor, y no luz, oscuridad, y no resplandor. Y luego el verso 21 dice, aborrezco, desprecio vuestras fiestas. Tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes, aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Entonces, luego el verso 23 dice, aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de tus arpas. Entonces, acá vamos viendo claramente que ellos estaban viviendo una vida religiosa vacía, sin un corazón sincero, sin obediencia a la voz de Dios, a su palabra, a su ley. Y por lo consiguiente, esto era desagradable para Dios. Esto no era grato para Dios. Por lo tanto, Él dice, yo no voy a recibir esta ofrenda, yo no voy a recibir tus cánticos, ni todo esto lo que tú me ofreces, porque esto yo lo aborrezco. Y aunque ellos estaban
yendo al templo, aunque ellos estaban llegando al altar con sus ofrendas, estas ofrendas eran totalmente inaceptables delante de los ojos de Dios. Y luego el verso 24, encontramos un pero, que es una contraposición. Dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. Claro, porque ellos estaban presentando todos esos sacrificios y todas esas ceremonias solemnes de una manera inmunda, impresentable. Entonces la contraposición a eso dice, corra juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. Luego el verso 25 dice, ¿acaso me ofrecisteis sacrificios y ofrendas de cereal por 40 años en el desierto, oh casa de Israel? Una pregunta. Luego el 26 dice, más bien, responde aquí mismo, llevasteis a Sicut, vuestro rey, y a Quillum, vuestros ídolos, la estrella de vuestros dioses que hicisteis para vosotros. Como lo vimos anteriormente, ellos adoraban las constelaciones, los astros de las galaxias y los tenían como ídolos. Y por eso Dios les recuerda que ellos estaban haciendo esta mezcolanza, le adoraban a Él, pero también adoraban a sus ídolos, y es precisamente lo que están haciendo en este momento. Luego el verso 27 dice, yo os haré pues deportar más allá de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Y aquí en el verso 27 ya estamos viendo la sentencia de este pueblo que no se quiere volver al Señor, ya que en el capítulo 4, con todo lo que Dios interviene, vemos repetidamente como el autor del libro hace esa mención, pero no habéis vuelto a mí. Y aquí vemos todo esto que está aconteciendo, y acá ya se está dando por hecho esta deportación. El castigo ya se está haciendo presente en este capítulo 5. Vamos a pasar al capítulo 6. Dice, ay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sientan seguros en el monte de Samaria, los notables de las naciones principales, a quienes acude la casa de Israel. Aquí está hablando de estos privilegiados, de estas personas que están viviendo un momento glorioso, abundante, pero que están viviendo totalmente lejos de Dios, oprimiendo al pobre, engañando a su prójimo, adorando a sus ídolos, presentando ofrendas con sus ropas empañadas. Y es todo lo que nos ha ido señalando el profeta Amós, su mal comportamiento, su falta de arrepentimiento y su indiferencia a la palabra de Dios, a esta advertencia que Dios está haciendo por medio del profeta. El verso 2 dice, pasad a Calne y mirad, y de allí id a Amad la grande, descended luego a Gad de los filisteos. ¿Sois vosotros mejores que estos reinos? ¿O es su territorio mayor que el vuestro? Y aquí hace mención de estas grandes ciudades, ya que estas ciudades eran conocidas como fortalezas, como poderosas, pero estas ciudades fueron derribadas, fueron derrotadas, y por eso Amós les menciona estas ciudades como un ejemplo, ya que ellos se sienten confiados, ellos se sienten reposados porque están viviendo un periodo abundante donde no hay peligros en las fronteras, donde hay abundancia, donde ellos se sienten un pueblo de Dios escogido,
un pueblo de Dios que tiene el favor de Dios, que tiene esa protección de parte de Dios, pero están totalmente equivocados, porque Dios está sentenciándolos por sus pecados y por su corazón no arrepentido. Luego el verso 3 dice: alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia. Entonces hay una pregunta aquí: ¿alejáis el día de la calamidad y acercáis la silla de la violencia? Y vemos cómo el autor del libro hace estas preguntas retóricas para dar a conocer su ceguera espiritual, cómo ellos se están comportando, cómo ellos están reaccionando frente a su condición espiritual, que solamente los está llevando al castigo inminente, al juicio de Dios. Pero ellos duermen, pero ellos están totalmente desapercibidos. Ellos, mientras se sienten reposados, como dice el verso 1, se sienten seguros en el monte de Samaria, pero su condición es totalmente distinta delante de los ojos de Dios. Luego el verso 4 dice: los que se acuestan en camas de marfil, se tienden sobre sus lechos, comen corderos de rebaño y terneros de en medio del establo. O sea, personas que están disfrutando, que están pasando sus mejores momentos de sus vidas, pero espiritualmente están destruidos, muertos. El verso 5 dice que improvisan en son del arpa, y como David han puesto cantos para sí, que beben vino en tazones del altar y se ungen con óleos más finos. Pero aquí nos encontramos con una contraposición: pero no se lamentan por la ruina de José. Y esta es una de las cosas por las cuales Dios está reprochando su manera de vivir. Ellos están disfrutando la vida, sus placeres, están disfrutando esta gran abundancia económica, pero se han olvidado totalmente del menesteroso, del pobre, del que está pasando necesidad, hambre. Por eso dice: pero no se lamentan por la ruina de José. Luego el verso 7 dice: irán por tanto ahora al destierro a la cabeza de los desterrados, y se acabarán los banquetes de disolutos. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor. Dios está poniéndole fin a todo esto, a toda esta injusticia, a todo el sufrimiento y dolor de los oprimidos y de los menesterosos, y poner fin a todo este desastre que tienen estas personas religiosas, estas personas que profesan servir a Dios, pero viven como impíos, viven como personas totalmente ajenas a la voz de Dios. Dice: aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios, por tanto entregaré la ciudad y cuanto hay en ella. Nuevamente está repitiendo esto como termina el capítulo 5, hablando de la deportación, hablando del cautiverio. Luego el verso 9 dice: y sucederá que si 10 hombres quedaran en una misma casa, morirán. Entonces su tío o su incinerador levantará a cada uno para sacar sus huesos de la casa y dirá al que está al fondo de la casa: ¿hay alguien más contigo? Y éste responderá: nadie. Entonces aquel dirá: calla, porque no se debe hacer mención del nombre del Señor. Aquel día que está mencionando va a ser tan terrible, tan horrendo. Habrá tantas muertes que ellos
no tendrán ganas de mencionar el nombre de Dios, porque esto será tan horroroso, tan terrible, que quedará un miedo espantoso sobre sus vidas, que no querrán ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Luego el verso 11 dice: porque he aquí, el Señor ordenará que la casa grande sea reducida a escombros y que la casa pequeña sea hecha pedazos. Hablando de la destrucción, hablando de todo este castigo que está presentando este libro, todo lo que se viene por su falta de arrepentimiento, por su persistencia a pecar, por su persistencia a transgredir los mandamientos de Dios y sus principios. Luego el verso 14 dice: pues he aquí, levantaré contra vosotros, oh casa de Israel, declara el Señor, Dios de los ejércitos, una nación que os afligirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Arabá. Y aquí se refiere a los asirios. Aquí se refiere al cautiverio. Los asirios serán quienes llevarán cautivos a este pueblo que persistió en pecar, que no quisieron volverse a Dios, que no quisieron arrepentirse de sus pecados. Y ellos tendrán que experimentar el dolor, tendrán que experimentar el destierro. Y eso es lo que vamos a seguir observando en los capítulos posteriores. Pero vemos, amados hermanos, cómo se ha ido desarrollando este libro de Amós, donde ya hemos podido presenciar la intención de Dios hacia su pueblo. Hemos visto cómo ha intervenido Dios con el fin de hacerlo volver, de hacerlo recapacitar, de buscar un arrepentimiento de su parte, despertarlos. Pero lamentablemente no hay éxito en la palabra del profeta, ya que ellos persisten en pecar. Aunque ellos se sienten confiados, aunque ellos se sienten que agradan a Dios, aunque ellos siguen yendo al templo, siguen presentando sus sacrificios, siguen viviendo una vida litúrgica, una vida religiosa. La verdad que podemos ver este libro de Amós tiene un desarrollo muy interesante para aplicarlo a nuestra vida, para poder hacer una comparación a la vida religiosa que vive hoy el mundo. Hay una gran reflexión, ya que estas personas se sienten seguras, se sienten hombres espirituales, hombres que están agradando a Dios, pero su realidad está muy lejos de lo que ellos piensan, ya que Dios está despreciando sus sacrificios, está despreciando sus cánticos, sus ofrendas. Y es precisamente lo que podríamos observar como una aplicación contemporánea. Eso es lo que podríamos observar de una manera muy cercana. Bueno, luego de ver todos estos dos capítulos, luego de haber tenido una pequeña conclusión a estos dos capítulos, podríamos observar algunas aplicaciones personales a nuestra vida contemporánea, a nuestra vida actual, a la iglesia actual. Podemos ver en estos capítulos
lo que aparece acá como una religión vacía, una religiosidad sin transformación. Y eso lo podremos ver aparentemente en muchos lugares, amados hermanos. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque asistir a una congregación, a una iglesia, eso no te hace salvo, no te hace ser un hombre agradable a los ojos de Dios. Porque vimos precisamente que este pueblo estaba haciendo esto, presentaban sus ofrendas, asistían al altar, asistían a los templos, presentaban sus sacrificios, pero ellos fueron rechazados totalmente, ya que Dios conocía sus vidas. Este libro también nos presenta el carácter de Dios, nos presenta cómo Dios es capaz de observar el corazón del hombre, la intención, ver sus acciones diarias. Entonces el hombre no puede, es imposible que el hombre pueda engañar a Dios. Y por ese motivo Dios rechaza sus ofrendas y sus sacrificios, porque conocía precisamente que ellos estaban viviendo lejos de Él, de su palabra, de sus principios. También podríamos observar en estos capítulos que Dios exige justicia y no solo devoción. Dios muestra su justicia en estos capítulos como en este libro, ya que vimos en el capítulo 1 que Él castiga o acusa a las naciones gentiles de su inmoralidad, pero tampoco pasa por alto los pecados de su pueblo. Entonces Dios no tiene relación con el pecado, Dios no hace alianza con el pecado, sino que Él es justo, por lo tanto exigirá justicia de parte de sus hijos. Nosotros debemos practicar la justicia. Y así también nuestro servicio a Dios como devoción, pero no solo devoción sin justicia, porque eso será totalmente desagradable a los ojos de Dios, como lo estaba haciendo este pueblo de Israel. También podríamos ver que el día del Señor, como ellos esperaban, pero hay un ay del que espera el día del Señor, porque ellos en su ignorancia estaban esperando el día del Señor, pero para el hipócrita no será nada agradable aquel día. Por lo tanto, aquel que sirve a Dios con un corazón sincero, aquel que tiene temor de Dios, aquel que le sirve de una manera verdadera, ese es aquel que aquel día será glorioso para él, el día del Señor. Pero no así para aquellos que viven una religiosidad vacía, hipócrita. Ese día será espantoso para aquellas personas. Podríamos también apreciar en este libro, amados hermanos, cómo se menciona a través de todo este libro la comodidad de este pueblo que lo llevó a olvidarse de Dios. Y eso puede sucedernos a nosotros, y debemos tener absoluto cuidado con eso, porque eso puede ser motivo de endurecer nuestro corazón para no ver la necesidad de los necesitados, del menesteroso, del afligido, como ellos lo estaban haciendo. Ellos estaban siendo totalmente injustos con aquellas personas y aún se burlaban de ellos y los engañaban
con la pesa falsa, sobornaban a los jueces cuando eran llevados hacia la justicia y hacían un sinfín de prácticas deplorables ante los ojos de Dios. Entonces, amados hermanos, también podemos observar en este libro que el orgullo espiritual precede la caída, porque ellos se sintieron especiales, únicos, se sintieron un pueblo especial, y por ese motivo ellos se olvidaron totalmente de que debían obedecer a Dios. Y eso es lo que nosotros nunca debemos olvidar, amados hermanos. Debemos obedecer a Dios, agradarle y servirle con toda devoción y con un corazón sincero. Ello es lo que olvidaron. También allí en el verso 10 al 13 podríamos también considerar que el silencio ante la injusticia también es pecado. No se puede ser indiferente ante la injusticia. Quizás eso te va a evitar algún problema, pero eso para Dios es pecado. No podemos callar frente a la injusticia, amados hermanos. Debemos hacer frente a aquellas cosas. Debemos enfrentar aquellas cosas como hijos de Dios y no callar, porque si callamos aquellas cosas vamos a estar pecando ante los ojos de Dios. Y es lo que podemos también observar en el capítulo 5, entre los versos 10 y 13. También podríamos observar, amados hermanos, que Dios juzga sistemas, no individuos, ya que aquí en este contexto podemos ver que habían injusticias en los tribunales, en los liderazgos, en la iglesia. Había injusticias en todo este tipo de corporaciones, por decirlo así. Y es precisamente que lo que hoy podemos observar también. Entonces, nosotros no podemos ser parte de estas malas prácticas, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra vida personal. Nosotros debemos tener ese cuidado y vivir una vida que agrade a Dios, y no estar practicando este tipo de pecados que estaba experimentando Israel en su vida práctica, pero luego se acercaban al templo como si nada. Nosotros debemos vivir en santidad, agradando a Dios en todo, ya sea en nuestro trabajo, en las empresas, como líderes, en todo sentido, amados hermanos. Lamentablemente, ellos sobornaban los tribunales, las empresas, me imagino que también, porque también menciona que cobraban impuestos excesivos y todo ese tipo de cosas, amados hermanos, que a Dios no le agrada. Y eso no debemos por ningún motivo practicarlo nosotros en nuestra vida práctica. Y así, amados hermanos, estamos ya finalizando esta sección para seguir dentro de muy poco con la próxima y última sección del libro de Amós, para continuar con el libro de Oseas. Que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Bendiciones.